Pregunta 4, donde dice, en realidad la pregunta que pretendía era ¿cómo llegaron aquí? ¿Por cuáles medios de desplazamiento? ¿Sí? Aquí se revela lo que estaba diciendo anteriormente de Don queriendo saber el movimiento físico de estas entidades. Y esto empieza a llevar la discusión hacia lo que es la forma física de estas entidades. Ral explica, en el mecanismo del llamamiento, el movimiento se hace como pudieras esperarlo. Es decir, las entidades están dentro de tu influencia planetaria y, habiendo venido a través de la red de cuarentena, son libres de responder a tal llamamiento. Lo primero que vamos a explorar aquí es, y aquí pudiéramos adentrarnos a una investigación más profunda de cómo funcionan las densidades y subdensidades. Y voy a hacerlo de una manera superficial, de nuevo, para aquellas personas que estén sintonizando por primera vez y quieran saber un poco sobre cómo funciona estas diferentes capas de la realidad explicadas en el modelo de la ley del 1. Pero tenemos que empezar a entender eso para poder comprender a qué se refieren cuando estamos hablando de movimiento, de qué son estas entidades en movimiento hacia nosotros. Así que voy a explicar de alguna manera las densidades de conciencia, como ya dije o aludí anteriormente, son experiencias que existen, y todo esto es para digamos que la experiencia de la creación. Más importante, ahorita vamos a hablar de lo que es segunda, tercera y cuarta densidad. La segunda densidad se refiere a animales, plantas y incluso algún tipo de territorio. Hay anomalías dentro de lo que es nuestro entendimiento de lo que son entidades de segunda densidad. Pero a eso se refiere. El planeta está vivo, básicamente decimos, ¿sí? Esa vida que tiene el planeta es segunda densidad en todos sus aspectos. Podemos decir hasta que una montaña tiene personalidad. Tercera densidad se refiere únicamente a los seres humanos. Hay animales de segunda densidad que describen un patrón muy pero muy similar a tercera densidad, y eso quiere decir que han evolucionado lo suficiente como para ser un vehículo para la conciencia experimentarse ahora en tercera densidad, pero no son propiamente tercera densidad. Cuarta densidad es la trascendencia de este cuerpo físico hacia algo más ligero, y sin embargo sigue estando atado a la parte física evolutiva del planeta, pero ya llegaremos ahí. La subdensidad es otro detalle que es necesario explicarlo aquí. Dentro de cada una de estas densidades, por ejemplo, en nuestra tercera densidad, que es en la que estamos más familiarizados, existen subdensidades. Estas subdensidades las conocemos naturalmente como centros energéticos o chakras. Cada uno de estos centros energéticos son filtros por los cuales nuestra conciencia se puede filtrar. La conciencia humana se filtra a través de estos centros energéticos y por ende tiene experiencias de ese tipo, desde las más bajas hasta las más altas, desde las más físicas hasta las más metafísicas o espirituales. Así que, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque naturalmente existen corrientes de experiencia o de disponibilidad de experiencia en cada uno de estos centros energéticos, subdensidades. Así que cuando Ra se refiere a que están dentro de nuestra influencia planetaria, no solamente se refieren a que están dentro de lo que llamamos el corazón del planeta palpitando, ¿okay? Las influencias, esas corrientes de energía, sino que también están en cada una de las subdensidades que existen. Y digamos, entidades que son de cuarta densidad tienen esa influencia en nuestro planeta si así lo desean, y por supuesto si tienen ese llamamiento, como hemos estado explicando, esas influencias de llamado hacia la entidad o las entidades, grupo de entidades, etc. Es una dinámica bien bonita que tenemos que empezar a crear visualización para entender cómo funcionan estas energías en dinámica. Ahora, ¿qué dice Ra en el próximo párrafo? Dicen, las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas de lo que llamarías tus planos interiores. Estos, digamos, ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino del servicio al yo, ofrecido por aquellos que han pasado por la cuarentena
desde los días de antaño. Y estas entidades, al igual que tus presencias angelicales de naturaleza positiva, están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos de esta influencia planetaria, operando desde el tiempo-espacio al espacio-tiempo. Bien, entonces tenemos que, ahora que sabemos describir la experiencia de la creación a grosso modo como densidades de conciencias donde existen particulares entidades, y en nuestro caso individual tenemos la humanidad, el humano, el ser humano como nexo de experiencia, de conciencia que se experimenta. Entonces, ahora explican cómo las tentaciones son ofrecidas a través de esta red de corrientes de información energéticas que existen. Fíjense cuando dicen las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas que son de nuestros planos internos. Los planos internos se refieren a estas subdensidades. Una manera que a mí me gusta visualizarlo es que somos un acorde específico cada uno de nosotros, nuestros centros energéticos, 7 centros energéticos, una octava o mini octava. Y hay una especie de influencia armónica o inarmónica en el planeta, por donde nos movemos. Nosotros somos los responsables de sintonizar estas frecuencias, y lo hacemos a través de nuestros centros energéticos o el énfasis que le ponemos a nuestros centros energéticos. Normalmente lo hacemos de manera inconsciente o subconsciente para poder sintonizarnos a cada una de estas frecuencias. Resulta que estas frecuencias están siendo influenciadas por tanto entidades positivas como negativas. Y aquí es donde Ra habla de los ángeles oscuros. Estos ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino de servicio al yo, que es el camino negativo, ofrecido por aquellas entidades básicamente de cuarta densidad de antaño. De alguna manera han insertado su propia influencia, su virus, por así decir. Y virus tiende a tener una connotación negativa propiamente de lo que estamos hablando, pero me gustaría llevarlo incluso al hecho de que esto no es algo indeseado por la humanidad o por la creación, porque empezamos a crear segmentación, lo cual, de nuevo, es un poco más esotérico de lo que me gustaría hacerlo, pero eso se escapa ya de lo que es la comprensión más profunda de lo que es el verdadero ser, y no el humano como víctima de otras entidades que vienen aquí a causarnos desastres y todo esto. Esto sigue siendo una experiencia vívida para el creador, y esa es la intención de esto. Entender esto nos libera de muchísimas preocupaciones que tenemos de que somos víctimas de la realidad. Algo muy prevalente incluso dentro de las comunidades espirituales todavía en sus estados más iniciales o primarios, donde se sigue creando la idea de que somos víctimas o somos víctimas, es la mejor palabra que puedo generar. Entonces, digamos que la base de datos del planeta ha sido influenciada para que cada uno de nosotros podamos escoger qué es lo que nos gusta: los ángeles oscuros o los ángeles, las presencias angelicales de naturaleza positiva. Todas estas están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos del planeta, operando desde el tiempo-espacio. Como ya dije, tiempo-espacio se refiere a la mente, a lo metafísico, a las visiones, a pensamientos, sueños, a todo. Es a través del pensamiento que operan para luego manifestarse en espacio-tiempo a través de nosotros. De modo que depende de nosotros cuál va a ser la influencia que nosotros elijamos. Aquí estamos entrando dentro de lo que es el propósito de tercera densidad, que es la elección. ¿Qué elegimos ser? ¿Positivos o negativos? Para poder entender esto de una manera más visual, vamos a verlo en este esquema. El planeta, vamos a decir que es neutral, ¿sí? Pero existe en dualidad, positivo y negativo. Para que
el creador que se manifiesta en forma humana pueda tener una experiencia. De manera primitiva, esto simplemente significa o veo la unidad en todo, sobre todo en nosotros los humanos que somos los más cercanos que nos tenemos, o veo separación, sobre todo en los humanos que son los más cercanos que yo tengo en apariencia. Esa es la manera más primitiva que puedo explicar lo que es la polaridad de ética de elección. ¿Qué opero? ¿Bajo qué paradigma opero yo? ¿En unidad o en separación? Esta unidad y esta separación pueden ser, estoy hablando de la base de datos del planeta, pueden y van a ser influenciadas por, primero, nuestras propias acciones y segundo, por las entidades que rodean el resto del universo que quieren prestar su servicio. Hay entidades positivas que prestan su servicio hacia la inspiración y la unidad, y hay entidades negativas que prestan su servicio hacia la separación y la manipulación o el control. Ahí podemos empezar a ver cómo funciona, esto es algo más científico que especulativo, cómo funciona la ética del planeta o del ser humano. A través de los miles de años, esta dinámica de nosotros poder tomar lo que son nuestras propias experiencias y transformarlas en nuevas influencias a la base de datos, acoplado con las otras influencias que hemos tenido, que son indescriptibles para mí en este momento. Pudiera adentrarme a esa discusión, pero no vale la pena. Simplemente hay muchas influencias que a través de los años se han formado, y por eso tenemos ahora una base de datos mucho más rica en ambos lados, porque siempre hay un balance, tanto positivo como negativo. Así que ya no somos la entidad básica humana primitiva que solamente podía ver con pocos recursos en el camino positivo o negativo. Ahora se ha llenado mucho más, lo cual, para, de nuevo, el victimizado va a ver por qué existe tanta negatividad en este planeta. Como contrario o invitación a estas personas que todavía tienen estos pensamientos negativos, se les hace la oferta, es decir, nota lo positivo que tenemos en el planeta. Estoy consciente de que muchas personas están cegadas por la negatividad, afectados porque naturalmente es muy fuerte, pero en algún momento hay que hacer la elección de empezar a ver las cosas por su lado positivo. Y esto ya es una discusión filosófica y, por supuesto, individual que hay que hacer con la persona para ver en dónde está en su nexo particular de experiencia viviendo la negatividad y la positividad. Pero la dinámica es esa. Existen corrientes de información cada vez más alimentadas por la experiencia no solo del ser humano, sino por las influencias que ha llamado consciente o inconscientemente de los planos interiores y de otras densidades. Es la mejor manera que puedo reducir todo esto de una manera comprensible que abarque todo lo que se está diciendo aquí. Pero hay mucho más que discutir y no me alcanza el tiempo para poder hacerlo. Ra continúa y dice: el mecanismo de la entidad en quinta densidad va de densidad a densidad y es de naturaleza mágica. La cuarta densidad por sí misma no es capaz de construir el acceso hacia la red de energía. Sin embargo, es capaz de usar lo que se ha dejado intacto. Estas entidades son nuevamente las entidades de Orión de cuarta densidad. Ok. Aquí nos agregan otro elemento más en cuanto a las capacidades que tienen las entidades en sus distintas residencias o densidades. En este caso hablan de cuarta y quinta densidad. Desde cuarta densidad, mejor dicho, desde la quinta densidad existe trabajan remotamente, ¿no? Desde casa, como diríamos ahorita. Su casa es quinta densidad. Por ende, no necesitan desplazarse a través de las corrientes de información. Al menos, no, corrijo eso. A través de desplazamiento hacia el planeta en diferentes corrientes existentes. Pueden crear sus propios canales, por así decir. Y cuando hablan de naturaleza mágica se refieren a la descripción que le damos en la ley del 1 a magia, que es hacer cambios en conciencia a voluntad.
esto es algo más propio de una entidad de quinta densidad por razones que voy a explicar ahorita. Pero eso es lo importante, saber que las entidades de quinta densidad sí son capaces de generar sus propios canales para hacer trabajos directamente en la conciencia de otras entidades. Y esto depende una vez más del llamamiento de la entidad, lo cual es algo que se escapa ahorita del alcance de este episodio. Pero esa es la diferencia. En cuarta densidad sí necesitan, no pueden, como dice Ra, no son capaces de construir el acceso hacia la red de energía, así que tienen que utilizar lo que ya está construido para poder hacer su influencia. Hay menor capacidad de trabajar con luz y conciencia en cuarta densidad que hay en quinta. Es así de simple. Así como hay menor capacidad de crear autoconciencia en segunda densidad, como lo es en tercera densidad. En tercera densidad es un hecho. Ya hemos... no, somos maestros de eso. Somos naturales en autoconciencia. Pero en segunda densidad no. En segunda densidad se está creando eso. Hay limitaciones en cada una de las densidades, dependiendo del trabajo que sea apropiado para esa densidad, por supuesto. Al nivel evolutivo en el que esté la entidad. Y bueno, enfatizan que estas entidades son de Orión, por supuesto, de cuarta densidad. Así que, resumen, los de quinta densidad pueden crear sus propios canales de información directo para hacer cambios en conciencia o voluntad, mientras que los de cuarta necesitan otros canales abiertos y, por supuesto, usan la influencia de los planos internos para poder hacer su trabajo. Esto es según lo entiendo yo, cada quien puede interpretarlo a su manera.